buenas noches a todos aquellos que se están conectando, que estaban esperando este momento para poder escuchar este podcast a quemarropa. Bienvenidos a todos aquellos que se están agregando. Tengo el placer hoy de presentar a los dos pastores que nos acompañan en esta hermosa noche. El primero, Alberto Picariello, nuestro pastor general. Dios les bendiga, bienvenidos a todos, buenas noches. Y desde Argentina también aquí tenemos al pastor Ernesto Atías. Un poco triste. Un poco triste. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Pues contento porque yo todo el mundial solo con un equipo anduve. Otros anduvieron. Otros tuvieron como 7 equipos. Pero ¿cómo? Y al final celebraron, pero Portugal ya se les había ido de la primera Ya no oportunidad, estaba. ya no estaba. Sí. Se fueron camuflando, ¿verdad? Sí, iban cambiando. Sí. Así no Pero me ¿qué tal? vale. ¿Cómo vimos a Argentina en la final? Pues la verdad, O sea, desde perspectiva argentina, porque pues sí, uno lo puede apoyar, pero desde aquí El Salvador uno no es lo apoya mismo. incondicionalmente. Y sí, la verdad es que futbolísticamente España jugó muy bien. Sí. Muy bien. No vimos al mismo equipo que jugó contra Inglaterra, por ejemplo. Sí. Pero ahí estaban, bueno, mencionando un montón de cosas, vea, acerca de una Argentina que dio un partido, que regaló un partido, que no quiero decir la palabra, pero que hasta cierto punto había vendido un partido. Claro, es que hay mucha conspiración detrás, ¿verdad? especulación. Sí. La verdad es que sí quedó como un sabor un poquito extraño Sí. en cada uno de nosotros porque Se esperaba otra cosa, ¿verdad? se esperaba otra cosa. No se esperaba solamente un resultado como tal, sino un partido diferente, ¿verdad? Pero no Claro. se vio. Igual tenemos que rescatar, fueron 120 minutos y España solo metió un gol. Sí. Sí. Interesante, pero sí, lo que resalta toda la hinchada argentina es el tema de la actitud que le vieron al equipo. Sí. Ha habido Total- reacción, Mucha reacción, mucha repercusión en redes sociales. me imagino. Mucha teoría de conspiración detrás. Hasta Netflix salió haciendo un diseño ahí, una publicación diciendo estamos a punto de hacer una serie con todas las teorías conspirativas que hay en las redes sociales. Wow. Sí. Acerca de ese De ese ¿de todo partido. el mundial o solo de ese partido? Del mundial, porque desde el arranque se vio mucha cuestión de ocultismo, mucho simbolismo Sí, sí, ocultista. Tremendo. La revista de The Economist al final sale ahí el mundial, pero con un jugador de clave, así que con el equipo rojo, ¿verdad? Ajá. Entonces hay mucha teoría al respecto de que estaba amañado y toda la gente decía de que estaba amañado a favor de Argentina. Ajá. Y ahora no con fue el así. diario de lunes, Ahora se muchos- dan cuenta que no era así. exacto. Claro. Realmente ahí, no, vea, aquellos que están pensando este podcast va a ser de fútbol. analizando la final del No, Mundial. no, No, nada que ver. Es una introducción para que nosotros podamos ir entendiendo y comprendiendo un poco acerca de cómo de alguna otra manera en esta actualidad suceden cosas que muy pocas veces alcanzamos a analizar de la manera correcta. Alcanzamos a sentarnos y a analizarlas, verlas, concretarlas. Vemos redes sociales y vemos una cantidad de videos con tanta información, con tantas cosas, que episodios de caricaturas, que episodios de estos que anticipaban, Sí, que decían, sí. y teorías, que el día que se jugó, que la hora que se jugó, que en el estadio, que el país, que todo, o sea, todo Claro. parece apuntar a que algo estaba no solamente amañado o arreglado, sino que ya estaba como predicho, resuelto Sí, desde claro. antes de que llegara. Y es que es interesante, por ejemplo, en el tema futbolístico se habla del 19 con el tema de Messi y de Ajá. Lamine Yamal, Ajá, por ejemplo. ajá. Que ya desde la portada de Adidas estaba el GOAT, la cabra, ¿verdad? Ajá. Que se le iba a dejar a la cabra más pequeñita, al Sí, bebecito, sí, ¿verdad? el traslado, digamos. Muchas cosas que yo creo que ya quitándole todo lo jocoso, para analizar estas cosas hay que ser fríos y espirituales. Sí, claro. Y lo otro que tenemos que entender nosotros es que yo pienso que tenemos que ver las cosas desde la óptica correcta. Nosotros, digámoslo así, estamos de este lado donde de alguna manera vemos las cosas como los que están detrás de la cortina quieren que las veamos. Claro. Es decir, nosotros vemos lo que ellos quieren que veamos, Sí. ¿verdad? Porque yo siempre he creído que detrás de la cortina tiene que haber una élite, tiene que haber un grupo, tiene que haber una fuerza, tiene que haber, llamémosle como le llamemos, que maneja los hilos del mundo. Es decir, Totalmente. las decisiones. Pues ahorita estamos hablando, obviamente,
para hacer una introducción acerca del tema ¿verdad? Del fútbol, que para muchos puede ser un tema mundano, lo que quieran, pero el tema se ve hasta en la música. Pero se ve en la música, en todo. en la política, en la salud, en todas las cosas. Pareciera que hay algo detrás que toma decisiones que nosotros no podemos comprender muchas veces. Y yo quiero decir esto, no quiero dejar de decirlo, y hay que analizarlo diciendo esto, con esta premisa: antes de ser argentino, salvadoreño, de cierta inclinación política, somos hijos de Dios. Y desde esa óptica tenemos que ver las cosas. No las podemos ver desde... Fíjate que yo noto una cosa, si es en política, de alguna manera, lastimosamente, los artistas políticos, es decir, los que son parte, ¿verdad?, del ámbito político, logran dividir aún al pueblo de Dios por ideologías. Claro. Cuando nosotros como pueblo de Dios no deberíamos tener ideologías, deberíamos de tener nosotros convicciones fundamentadas en la palabra del Señor, no ideologías políticas, no colores de banderas, ¿verdad? Efectivamente. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente a lo largo de la historia nos damos cuenta que todas las veces que los hijos de Dios se han puesto una camisa o una bandera han quedado mal. Claro. ¿Verdad? Eso número uno. Número dos, igual en el deporte, igual en todos los ámbitos. Nosotros como hijos de Dios debemos analizar las cosas usando como lupa las escrituras, ¿verdad? Porque todo esto de alguna manera es como que está escrito todo lo que está pasando, ¿verdad? Claro. Ahora, tal cual, así explícito, podríamos decir que hay cosas que estamos viendo que no lográbamos anticipar. En el sentido que no está textualmente quizás como para entenderlo solamente por leerlo, ¿vea? Por así decirlo. O sea, esto va a pasar, así de claro. Hay una revelación, Solo hay una búsqueda, hay una... Por eso el Señor Jesús dijo, estén alertas, velando y orando. Vigilantes, pues. Vigilantes. Claro. Porque fíjate que, mira, por ejemplo, hace poco yo estaba viendo un par de videos, siempre en redes sociales, que hablan, por ejemplo, de acontecimientos que están por suceder. Y dentro de ellos hay quienes salen hablando y diciendo teorías conspirativas, ¿verdad? De que, por ejemplo, la NASA sabe, ¿verdad?, que hay un meteorito que se dirige, ¿verdad?, hacia la Tierra, que está calculado que 2027, aproximadamente agosto, por ahí, va a impactar con la Tierra, ¿verdad? Pero por un lado tú te das cuenta que oficialmente no hay ninguna información al respecto, ¿verdad? Pero extraoficialmente, ¿verdad?, se dicen estas cosas, y la gente que maneja esta información extraoficial te dice: lo que pasa es que ninguna entidad oficial te va a avisar ahorita de lo que está pasando, porque generaría un pánico y un caos global. Y tienen razón. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Cuando yo veo las escrituras me doy cuenta que en Apocalipsis habla. Claro. ¿Verdad? De una estrella, de un meteorito, de un asteroide. Ajenjo, ¿verdad? Que va a impactar, que 3/4 partes de la población mundial va a ser afectada. Reducido. O sea, todo eso está escrito. El punto es que no dice cuándo. Entonces, pero todas estas conspiraciones y todas estas teorías se han proliferado a causa de dos cosas. Número uno, redes sociales. Claro. Que ahora hay como más apertura y todo el mundo está expuesto a las redes sociales. Cualquier tema, mucha información es proliferado en las redes sociales. Y dos, la inteligencia artificial. Claro. Que son cosas que ahora cualquiera puede crear un video con inteligencia artificial de un meteorito que se acerca a la Tierra. Antes, con el deepfake. Sí, antes no tantos años, hace poco, de alguna otra manera era un poco fácil de identificar cuando un video era creado con la inteligencia artificial. O era falso, digamos. O era falso, y vos veías la imagen y decías, no, esto no es de puede verdad. ser. Pero realmente de un tiempo hacia acá he estado notando, y vamos a entrar de lleno un poco en esto porque me gustó ese aspecto, ese punto. He notado que no solamente en creación de videos, sino en todos los ámbitos,
la inteligencia artificial está jugando un papel sumamente fuerte. Ahora, Sí. ¿nos habla de eso la Biblia? Bueno, mira, yo creo que así como tal, inteligencia artificial, no tanto, no lo encontraríamos, ¿verdad? Decir, Literalmente no. literalmente no. Sin embargo, la Biblia ya anticipaba de que en los posteriores días o en los últimos tiempos la ciencia iba a aumentar. Claro. La ciencia aumentará, dice la palabra. Eso creo que... En Daniel 12:4. ¿Cómo lo dice? Dice, pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Ajá. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Esa es la versión Las Américas. Ajá. La Reina Valera del 60 dice, la ciencia se aumentará. La ciencia, ok. Entonces eso quiere decir que nosotros estamos viviendo ese tiempo donde los avances de la tecnología, la ciencia, son increíbles, increíbles. Nunca nos imaginábamos nosotros llegar a tener el alcance. Por ejemplo, una de las cosas que si tú se lo hubieras dicho a la generación anterior, no te lo hubieran creído. ¿El qué? Que tú ibas a poder tener en un aparato como este aglomeradas todas las aplicaciones necesarias para la vida. Ya no necesitas una laptop, ya no necesitas una computadora. Una calculadora. No necesitas Linterna. tampoco, ir a muchos lugares, ni al banco, ni a nada, porque todo lo tenés resumido aquí. No te lo hubieran creído. Y cada día como que la tecnología es más potente porque se van desarrollando servidores más potentes, procesadores más potentes, más rápidos, que Sí. pueden manejar más información. Entonces, cada día va a ir Computadoras cuánticas. Sí. Dios y mío. además de eso, que es lo que asusta hasta cierto punto, es que la IA tiene una connotación, y es que la IA está diseñada también para aprender. O sea, Sí, la ella IA constantemente aprende. Es lo que Aprende. yo en algún momento había leído, y quizás los conocedores me lo corregirán, es a lo que se le llama inteligencia híbrida, Ah, Sí, que es lo que, constantemente aprende. que va aprendiendo por la retroalimentación humana. Entonces, todo lo que recolecta de lo que la IA recoge de Internet, aparte de lo que de la interrelación con las personas, preguntas, respuestas, comentarios, todo lo que se sube a Internet, todo lo que existe, la IA lo va cada día procesando más. Entonces, el problema que yo voy viendo aquí, ¿verdad?, es que si tú me preguntas cuál es el futuro, bueno, tan futuro no, porque ya casi que presente, es que la IA vaya, ¿cómo se llama esto? Reemplazando funciones humanas, Claro. en gran sentido. O sea, no nos podemos resistir, pero hay muchas cosas que ya el humano está siendo reemplazado por la IA. Sí, Claro. porque de alguna otra manera, digámoslo de esta forma, hay una exactitud, hay un proceso, hay algo que la IA de alguna otra manera te garantiza y dice no me voy a equivocar. Ajá. Está ese factor no humano de no cometer un error, ¿verdad? Pero también le perdemos la sensibilidad, el ser empático, el poder... Hay que volver a ver de Yo alguna otra Robot. manera. No solo eso, a eso es lo que yo iba. Porque cuando yo veo este escenario, nos da risa, pero es que tenemos que verlo como iniciamos al principio. ¿Vea? El cine está muy incluido sí. en esto. O sea, cosas que de alguna otra manera nosotros... Desde vimos los películas 80 nos los han estado diciendo. Y vimos películas y dimos, wow. Por ejemplo, Ciencia ficción le había decían. algo que a Ajá. mí me encantaba que veía hace poco acerca de un programa que no me recuerdo si cuando yo era niño, me imagino que yo antes, que se llamaban los supersónicos, que hacían videollamadas. Ajá. Nadie en la vida tenía ese concepto, esa imagen que por una pantalla vos podías ver a una Sí. persona que estaba en otro lado y Bueno, era algo futurista. Es y ahora impresionante también cómo le pegan, entre comillas, Ajá. los a Simpsons. eso. Ahí venimos al punto. A eso es Porque lo que voy. No es que Entonces, le pegan, es ¿le una agenda. pegan o lo fabrican? Exacto. A eso es lo que ¿verdad? voy. Vamos enlazando un poco lo que hemos estado hablando. Entonces, detrás del telón Ajá. tiene que haber una Algo. entidad, digamos una entidad
que de alguna otra manera es la precursora de todo lo que estamos viviendo. Claro. Entonces, todo lo que estamos viviendo tiene una intención Sí. de parte de esta entidad para... Entonces, como iglesia, hablemoslo de esta manera, como personas, como iglesia, como familias, como ministerio, como todo esto. ¿Cómo podemos de alguna otra manera cuidarnos? Porque si esto es, no quiero decirlo, no lo use, porque es una herramienta. No, claro, no caigamos en eso. No caigamos en que es pecado, sí, porque las generaciones anteriores trataron un avance como pecado que realmente nunca lo fue, vea. Por favor, aprendamos de nuestros errores. Exacto, sí. Entonces, pero ¿cómo sí cuidarnos de? Claro. Porque sí es cierto que el internet no es un pecado, pero como decía un pastor, y hay que hablarlo claramente, decía, el internet no es pecado. Claro, pero lo que buscas en el internet se puede convertir. Pero el problema no está en las herramientas, no está sino en el corazón mío. Corazón mío. Sí, es que eso es en todo. Por ejemplo, tú te das cuenta y decís, en el ámbito del diario vivir hay muchas cosas que en realidad no las puedes evitar. Claro. ¿Verdad? Pero, por ejemplo, tú te subís, las personas que viajan en transporte público, tú te subís a un transporte público donde el señor que va manejando pone la música, digamos, en el transporte público. Y entonces, ¿qué vas a hacer? No es música cristiana. ¿Vas a caminar para no oír esa música o te vas a subir? Eso es ser mojigato. Exacto, porque no te va a afectar porque tu corazón, ¿cuál es el problema entonces? El corazón. El corazón. Claro. Ahora, yo siempre he creído que la tecnología como tal debe servir o debe ser usada para beneficio del hombre, ¿verdad? Ese debería de ser el punto. Tenemos que saber usar la tecnología no que la tecnología nos use. Claro, y sabiendo esto, fíjate que el filtro, quizás yo pienso que la pregunta que tú haces, el apóstol Pablo le dice algo, escribe algo en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 6, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Verdad? Efectivamente. Eso significa que nosotros todo lo que hacemos debemos filtrarlo bajo esa óptica, que ya está en acción. Que esa es la antítesis del misterio de la piedad. De la piedad, exacto. Entonces, por el otro lado está la iniquidad, ¿verdad? El misterio de la iniquidad, de la maldad. Es decir, ya está. Solo que dice, hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Va? Entonces, tengo que entender que en todo se mueven dos cosas siempre, ¿verdad? Claro. Por un lado está el misterio de la piedad, o por un lado está el Señor, y por otro lado está el enemigo. Claro. Yo tengo que entender que esto es como caminar en el filo de la cornisa. Es decir, yo sé que la tecnología es una bendición si yo lo ocupo como tal, pero debo caminar sabiendo que estoy caminando sobre como cuando tú caminas sobre un muro, ¿verdad? Que tenés que caminar con un gran equilibrio, balanceado, sabiendo que esa misma tecnología te puede. Claro. La diferencia está. Dale. La diferencia está en a quién yo le doy la confianza de mi corazón. Exacto. Si al Señor o al enemigo. Claro. Y también sabiendo que el enemigo, a través de todas estas cosas, me va a tratar de atraer. Claro, es que a eso es lo que voy. Porque no siempre vamos a hablar acerca de inclinarnos a uno u otro lado cuando hablamos de pecado. Claro. Por ejemplo, como pastores, aquí que ustedes dos me pueden dar esta respuesta. La inteligencia artificial es una herramienta que ahora en día no va a ser ahora en día es una bendición. Sí. Pero esa bendición nos puede llevar a perder el camino. Ahora les hago esta pregunta. Ya lo llevó. Les hago esta pregunta. ¿Será correcto incluir la inteligencia artificial a la hora de construir un mensaje para compartir, predicar o enseñar? Buen punto. Yo solamente quisiera terminar de responder lo anterior, que es que tú dijiste cómo nos cubrimos. Claro. Y después retomemos porque quedó en mi corazón poderlo decir, porque es importante para eso tener pastor. Claro. En primer lugar, el pastor celestial, nuestro buen pastor, nuestro Señor, su palabra, ser guiados por el Espíritu, pero para eso va a ser bien importante tener pastor y escuchar la voz de su pastor, cada uno escuchando la voz de su pastor.
eso nos va a salvar muchísimo, porque la gente hoy día cree cualquier cosa. Sí. Y el Sí. pastor justamente me llama la atención que el pastor literal de ovejas, Sí, claro. animales, ¿verdad? Lo que hacía es que guardaba las ovejas en un redil, que es algo cerradito, y solo tenía una entradita chiquitita que es la puerta. Y por Ajá. eso decía el Señor, yo soy el pastor y yo soy la puerta. Exactamente. Y el que quiere entrar por los costados es salteador, es ladrón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es permitir que nuestro pastor, aquí sí hablo ya de nuestro pastor, el ministro, Ajá. nos pastoree y nos guarde en ese redil. Y a medida que el Señor le vaya dando revelación, nosotros también vayamos abriéndonos a todo esto. Eso es bien Claro, importante. Bien importante. Y yo le agregaría también a esa recomendación, yo creo que cada cristiano, cada creyente, cada persona necesita desarrollar una relación muy personal con el Señor a través del Espíritu Santo. Porque lo que sucede es que nosotros debemos de ser guiados por el Espíritu, dice Amén. la palabra. No guiados por las redes sociales, Claro. no guiados por la IA, no guiados por otras cosas, guiados por el Espíritu Santo. Entonces, debemos hoy en día, más que nunca, porque la Biblia dice que en estos tiempos aún los escogidos podrán ser engañados. Claro. Entonces, aparte que yo tengo una voz autorizada por el Señor, una voz que me guía, la voz del pastor, que es la autorizada de Dios para mi vida. Aparte de eso, yo tengo mi relación con Dios. Claro. Entonces, las dos cosas como que van en congruencia, ¿verdad? Entonces, eso me va a ayudar y me va a cubrir. Pero pareciera ser que las dos recomendaciones que estamos dando ahorita son básicas. Pero no lo son tanto. Pero no lo son, porque ¿qué pasa? Lo que creo que lo hablábamos aquí fuera de cámaras en un inicio, sin saber el tema que íbamos a tocar, pero hablábamos acerca de cuánto tiempo le roban al ser humano las redes sociales, Sí. y las cosas de tecnología. Por ejemplo, dentro de los peligros que yo veo, ahí entrando un poquito más en eso, sí, yo creo, de hecho yo mismo lo he practicado de esa manera. Yo creo que la tecnología me puede ayudar muchísimo. Por ejemplo, cuando yo estoy estudiando, ¿verdad?, la palabra, yo tengo en mi teléfono, en mi iPad, tengo la Biblia con todas las versiones, Griego, arameo. todo lo que yo quiero Que si me lo quisiera sirve. físico tendría que tener Una biblioteca entera, y quizás ni lo podría usar. Entonces ahora lo tengo eso a la mano, al alcance. Ahora, el problema es cuando esa tecnología y cuando eso se le da a personas que no están preparadas. Porque, por ejemplo, en los cultos. Allá nos vamos metiendo a la siguiente pregunta. Sí, Ahí ahí vamos estamos entrando, por eso ya. no dije nada. Va, entrando. Venís tú y te das cuenta que hay mucha gente que dice, ya no uso Biblia, Biblia de papel, ando la Biblia en mi teléfono. Sí, el problema es que muchos no resisten la tentación, están en el culto, se habla la Biblia, pero de repente le cae una notificación, el mensaje, están contestando WhatsApp, entran a Facebook, les quitó toda la atención, le robó todo. No tienen dominio propio. No tienen dominio propio. Entonces, esa persona debería entender que no le es conveniente. Debe guardar su teléfono y usar una Biblia de papel. Claro. Le es más conveniente. ¿Por qué? Porque todo lo demás le roba. Yo, por ejemplo, tiendo a ver siempre los videos, ¿verdad?, de cada prédica. Y es bien tremendo cuando las cámaras están enfocando por todos los lados y uno mira a los hermanos con el teléfono en la mano, ¿verdad?, pero están ahí. Y uno dice, Scrolleando, no es que están anotando, no sino que están anotando, no. Entonces, de hecho, fíjate que estuve leyendo un estudio donde dice que algunos países, si no me equivoco, Finlandia, Francia también. Francia, Ya creo que sé lo que estás diciendo. sí, Alemania, esos países, sus ministerios que tienen que ver con educación han girado instrucciones para volver a que los estudiantes utilicen de nuevo libros de papel. O sea, lectura de papel. No, y además como que han prohibido las redes sociales para menores de 16 años. Sí, y también el uso de tecnología de tecnología me refiero, tablets y todo eso, dentro de los salones de clase para aprendizaje. Vos dirías, ¿pero por qué? Porque se dieron cuenta
de que al cambiar el libro de papel que se usaba antes, ¿verdad? Ese libro que se estudiaba y se leía por la tecnología, se redujo la capacidad de memorizar en un alto porcentaje. En nuestra congregación en Argentina, en Río Tercero, tengo una hermana que es licenciada en psicopedagogía. Fíjate. Y ella dice que no es el mismo proceso cognitivo que se usa para escribir con los pulgares en el teléfono que cuando uno escribe a mano con lapicero. Y yo creo de que esos son los peligros. Eso dentro de los más básicos, ¿verdad? Pero el otro peligro es que comencemos nosotros a vivir una vida espiritual falsa. Claro. Dirigida por una inteligencia artificial. A eso es lo que yo iba. Porque realmente, hablándolo en empresas, en todo lo demás, realmente lo que la IA sustituye no es solamente el factor humano o error humano, por así decirlo, ¿verdad? Sino el hecho de esa frialdad, colocar esa frialdad que ya no te hace tener sensibilidad con nada. O sea, es que la IA dice que así es. Ajá. Y es que yo creo que va a querer no solo reemplazar al ser humano, sino al Espíritu Santo. Es que ahí está el problema. Es que a eso es lo que voy. Por eso yo le decía, o sea, no es lo mismo meterse, buscar, vean, como ministro, por eso les preguntaba, como ministros, profundizar. ¿Qué es lo que el pueblo necesita a la hora de buscar una prédica y todo eso? Yo noté algo, respondiéndote lo que estás diciendo, lo que estás proponiendo sobre la mesa, y es que uno cuando busca algo en Google, directamente te sale modo IA, ¿verdad? Sí. No es que uno buscó en la inteligencia artificial, directamente te está buscando y te lo pone enfrente. Por eso el gran desafío de los pastores, también de los padres, para todos los que estamos en alguna posición de autoridad, es un gran desafío mantenernos actualizados, estudiar y que no nos tomen de tontos. Porque cuando uno busca algo, enseguida te sale modo inteligencia artificial. Cuando tú te vas abajo, lo que hace la inteligencia artificial es que te hace un resumen de todo, de lo que tú buscaste, de todo lo que hay en Internet, de cualquier página de Internet. Mormones, testigos de Jehová, católicos, evangélicos, cualquier iglesia, te lo tira ahí. Y entonces te hace una ensalada de fruta ahí y mucha gente agarra ese resumen y lo puede hasta predicar. Claro. Y no sabes si estás metiendo doctrina a saber de dónde. Porque la inteligencia artificial te hace un resumen de todo. Y aparte de eso, ¿qué te voy a decir una cosa? Entonces, dejamos de ser lo que somos. Es que dejamos de ser ministros, pastores, porque el pastor, una de las cosas que más le debe preocupar al pastor es el pasto o el alimento que le da al pueblo que le han designado. Entonces, yo siempre he dicho una cosa, fíjate que siempre he creído, y eso es lo que yo siempre le he orado al Señor, y le digo, Señor, al final de cuentas yo soy el mesero nada más. Yo soy el mesero que lleva, ¿verdad? La comida a la mesa del que está ahí, pero Señor, en realidad el cocinero eres tú, porque tú eres el que prepara, ¿verdad? Entonces, mi deber es recibir lo que Dios tiene, pero cuando yo saco de la ecuación al Señor, al Espíritu Santo, y pongo la IA, entonces yo ya dejo de buscar, dejo de orar, dejo de ser sensible a la voz de Dios, y entonces soy reemplazable. Claro. Y ahí es donde viene el problema. Cualquiera puede buscar lo que tú buscas. Entonces cualquiera puede hacerlo. Hasta un inconverso podría hacerlo usando la inteligencia artificial. Que de hecho ya lo estamos viendo hasta en la música cristiana. Solo hay algo que no se puede reemplazar. Y ese es el tema interesante que el pueblo va a tener que aprender a diferenciar. Lo único que la IA no puede reemplazar en el tema ministerial, aparte del origen, ¿verdad?, que es el Espíritu Santo, es la unción. Cualquiera puede preparar un mensaje. Dame un mensaje para una prédica, quiero predicar de tal cosa, y te lo puede dar, excelente. Y vos lo puedes ir a leer. Pero lo que no podés fingir o generar yo creo que fingirlo, la persona lo puede fingir con emocionalismo. Pero ahí tendrá que ver. Nunca va a ser efectivo. Ahí pero tendrá ahí viene que ver el punto, la efectividad de eso. Y el discernimiento de las personas. Claro. ¿Qué tan honestas sean consigo mismas? Pero lo que pasa es que las personas para poder... ¿Sabes cuál es el punto? Que cada día que la gente se va metiendo más en esto, en el uso de las redes,
va a ser más difícil diferenciar lo verdadero de lo falso, porque van a estar inmersos en ese mundo. Ahí eso es una de las cosas que yo quería mencionar hace un ratito, pero como no fuimos por otro lado, y es que hoy día nosotros, cuando yo era pequeño, era muy evidente quién era del enemigo. Claro. Las tinieblas eran oscuras. Sí. Y era muy evidente quién... No tan grises. Ajá. Ahora es como también dice mi pastor en Argentina, hay que diferenciar entre luz y luz. Ajá. Ajá. Y tiene mucho sentido. La Biblia dice que el diablo se viste como ángel de luz. Él no va a venir todo cachudo como nos lo pintan. Claro. Él va a venir como filántropo, como mira, fíjate que Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Sí. ¿Y qué es lo que le había dicho Pedro? No, que no te vaya mal. Ajá. Sí. No parecía nada. Nada. No, ahí no, yo no discierno, está Satanás hablando. Sí, claro. Pero, Señor, Ni le cambió la voz, ¿verdad? pero ajá, exacto. Ni se trepó a las paredes, ni hizo nada raro, no vino haciendo triángulos, nada. ¿Sabe qué? Lo que pasa es que Jesús, ¿de dónde lo discierne? De su autonomía espiritual, lo que tú estabas diciendo, de su comunión con el Padre. Porque si el Padre le había dicho que tenía que pasar por ahí, cualquiera que le dijera otra cosa era un enemigo. Exacto. Entonces, fíjate que eso que tú estás diciendo, luz y luz, ¿verdad? Yo me acuerdo, imagínate qué tremendo las cosas que el Señor te puede recordar. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo aquí hubo una publicidad que era relacionada a un detergente para ropa. Uh-huh. Entonces, vete que al principio del comercial te ponían una camisa. Y entonces, aparentemente, esa camisa acababa de ser lavada con otro detergente. Uh-huh. Y parecía blanca. Parecía blanca. Pero de repente te sacaban la otra camisa lavada con el detergente que ellos promocionaban, que estaba reluciente, y el efecto era tremendo porque al ponerte esta nueva reluciente, la otra ya no la veías blanca, la veías amarilla. Pues así va a pasar. Entonces, cuando tú tenés la luz verdadera, te das cuenta que la luz falsa es detectable. Y lo mismo aplica para entre emoción y unción. Emoción Claro. y unción, por el resultado que te da. Ese es el tema. Totalmente. Entonces, el problema de ahora va a ser que el pueblo tiene que cada día volverse más experto o desarrollar más el discernimiento espiritual. Entonces, si tú decís que los pastores somos los meseros, el pueblo tiene que ser un buen comensal. Un buen comensal y discernir. Claro. Porque, por ejemplo, cuando tú llevas, cuando tenés un comensal que sabe diferenciar, degustar, te dice, esto no está bien. El otro se lo come y ni cuenta se da lo que le dieron. Pero otro puede decir, no, esto lleva algo que no es correcto. Claro. Ahora, eso lo estamos hablando de un ámbito ministerial, iglesia. Sí. Quiero también hablarlo acerca porque hay gente que quizás nos pueda estar escuchando o pueda estar sintonizando, o sacamos un clip pequeño acerca de esto, que quizás no tiene nada que ver por el momento con iglesia. Ajá. Pero está este pensamiento que quiero que me ayuden a desarrollar. Dice que la inteligencia artificial es una herramienta para manejar masas. Ah, sí. Entonces, de alguna u otra manera, yo tengo que comprender que también como ser humano, no hablo solamente como un hijo de Dios, sino como un ser humano, tengo que aprender a no ser controlado por cualquier cosa que escuche, que veo, que sacaron, que pusieron. Por ejemplo, volvemos al tema de lo que iba a impactar a la Tierra, el meteorito. ¿Cuántas veces nos lo han dicho? ¿Y cuánta gente ha creído? Que así va a ser. Pero es que eso desde el 2012, que la inteligencia artificial no existía todavía, yo recuerdo, yo iba al colegio todavía y nos decían que en el 2012 se acababa el mundo porque el calendario maya se terminaba. Desde el 2000 que nos dijeron que en ese tiempo las computadoras iban a colapsar porque... El famoso Y2K. Sí, porque no había paso de la fecha un solo de sol. Algo matemático era. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Aparte de esto, lo que tú estás diciendo... Para toda la población, lo que deben de pensar es qué es lo que está detrás de la IA. Porque la IA no nace sola, ¿verdad? No. ¿Qué está detrás de la IA y qué quieren lograr? Ajá, ahora, ¿con qué objetivo? Porque ¿qué objetivo tiene? Mira, ¿será que la IA de alguna manera está cumpliendo un rol que la gente que está detrás del telón, que son los que manejan, que orquestan las cosas a nivel
mundial humanamente, ¿verdad? Que para mí no son personas, sino definitivamente entidades espirituales, están como moviendo los hilos. ¿Verdad? Acuérdate que la IA solamente está sirviendo para que el ser humano cada día piense menos. Es que exactamente, o sea, analice menos. Por eso decía, es que... Embruteciendo, ¿verdad? Claro. Exacto, es que no hay otra palabra, no hay una manera linda de decirlo. No. Es llevarte a vivir con el mínimo coeficiente intelectual posible. O sea, claro, con el puro hecho de que camines para adelante porque has visto a otros. Entonces vos le preguntes a la IA todo lo que vos necesites, ¿verdad? Entonces ya, fíjate y te que conducen mira, en toda tu que manera. Eso lo ves en todos los sentidos. ¿Te acordás tú? Ustedes se acordarán que una de las luchas, ¿verdad? En los tiempos cuando uno estudiaba, en ciertos grados, cuando uno estaba aprendiendo la suma, la multiplicación, la división, era no usar calculadora. Claro. Porque si tú usabas calculadora, nunca ibas a aprender a sumar. Claro. Nunca ibas a aprender a restar. Entonces, cualquiera te diría ahorita, ¿y yo para qué necesito las tablas de multiplicar si tengo calculadora? Sí, pero el problema es que te volviste... Sí, no, para pensar. Para pensar. Veía un video que me causaba tanta gracia porque hablando acerca de lo que no vivimos hoy, pero estamos empezando a vivir hoy. Lo empezamos a vivir, no sé si ustedes se recordarán el gran riesgo que empezó a generar cuando empezó gente a monetizar con TikTok, con YouTube y con todo esto. Y toda la ola de jóvenes querían dedicarse a eso. Entonces empezó la preocupación, vea cómo van a empezar a subsistir carreras que son necesarias para el desarrollo y para el mantenimiento del ser humano. Bueno, ahora el riesgo es que como todos lo sustituimos con inteligencia artificial, venía un video donde estaba un doctor que estaba a punto de operar, vea un problema en un niño y decía, y ponía el teléfono y decía, ¿cómo realizo la operación? Y le empezaba a dar los pasos, vea. No, y mira, empezaba y decía, qué preocupante. No, mira, yo te voy a decir una cosa. Hace poco, no me recuerdo el nombre, pero hay una película reciente que tiene que ver con la inteligencia artificial en el tema de la justicia. La película trata de que le han dado autoridad y autonomía también a la inteligencia artificial para que se convierta como en un tipo de juez. Entonces, ese juez, ¿verdad? Ese juez, que es la IA, al final ella deduce. Que es con una cara de mujer. Sí, una cara de mujer. Y ella deduce, culpable o no culpable. Y al que es culpable no hay tal. Y lo va haciendo matemáticamente. Y lo hace matemáticamente utilizando la lógica, solo la lógica. Pero entonces resulta de que el mismo creador de esta inteligencia artificial y el mismo fulano que le había dado toda la autoridad se ve involucrado él en un caso donde ahora va a ser juzgado por la IA. Entonces la IA le da solo un par de días, parece, para que él se defienda. Pero la IA decía, la IA lo que hacía en este caso como juez, 90% o 99% de probabilidad de culpabilidad. No hay tal, yo aquí no encuentro, pero él tenía algo que se conoce dentro del ámbito humano como una percepción, como una intuición de que algo estaba ahí operando, y entonces él comienza a buscar como investigador en el caso como basándose no solamente en el tema racional, sino esa intuición. Entonces, pero la IA le decía, no, eso no puede ser. Eso, o sea, la lógica dice que no, aquí no cabe. Y resultó siendo como el tipo lo intuía. Entonces, al final, la misma IA termina reconociendo y dice que tú tienes algo que yo no puedo generar. Es esa percepción, esa intuición. Sí. Ahora, trasladémoslo al ámbito. Él estaba en la verdad. Él estaba en la verdad, pero no se podía probar sin utilizar eso que tenemos nosotros, esos sentidos que el ser humano tiene. Por ejemplo, una de las cosas que yo veo, y a mí me tocó, porque yo me desenvolví en el ámbito de la industria farmacéutica. Entonces, yo conversaba a diario con médicos de mucha experiencia. Entonces, el médico te decía siempre, hay algo que no se puede uno saltar o no puede obviar, no puede evitar.
él me decían mucho esto, es que en el ámbito de la medicina no hay enfermedades, hay enfermos. Son dos cosas diferentes. Para la IA hay enfermedades. Nunca va a poder entender que esa misma enfermedad se puede comportar diferente de acuerdo a la persona, porque cada enfermo reacciona. Por ejemplo, supongamos que hay un grupo de 10 personas y a las 10 personas les da la misma enfermedad, pero no a todos les da los mismos síntomas. Porque el ser humano... Y no todos tienen la misma causa. Y no todos tienen la misma causa. Entonces, la IA solo va a detectar probabilidades y cosas razonables. Pero el médico va a llegar, va a tocar, va a examinar, va a intuir, va a usar su experiencia para poder llegar al fondo. Eso nunca lo va a poder hacer la IA. Entonces, para mí, el peligro de todo esto es que cada vez se va a ir quitando más de la ecuación el raciocinio. Es que la IA no puede tener la mente del hombre porque la mente del hombre la creó Dios. Exacto. Sí, no puede asemejarse nunca. Nunca. Siempre se va a ir base estadísticas, datos exactos, todo lo demás, vea. Es que nunca nos va a entender porque no comparte nuestra naturaleza humana. Exacto. En cambio, dice la palabra en Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda entendernos. Porque se hizo carne. Exacto. Él sí nos entiende. Y sabe todo lo que vivimos. Exacto. En cambio, el punto aquí va a ser, es pragmática. La IA es, ¿verdad? Es lógica. Lógica. Entonces, no podemos nosotros usarla para todo. Tenemos que aprender nosotros y discernir, y ese es el consejo para todos los que la usan y lo utilizan, que tienen que saber cuál es el límite. Sí, y que es una herramienta para poder crecer, aprender, pero como decías tú al principio, que me sirva a mí. No que yo le sirva a ella. Yo depender, vivir, no caminar, no hacer, si no pregunto, si no consulto a la IA. O sea, la IA sustituye al Espíritu Santo en la vida de aquellos que dependen de ese conocimiento. Imagínate qué tremendo sería para una generación, lo que ustedes están mencionando anteriormente, que dependen totalmente de esto si nos quedáramos sin internet. Ese es el grave peligro. Imagínate que ahorita tú hay gente que le quitas la calculadora, no te saben decir cuánto es 10 por 10, ¿verdad? Sí. Exacto. Y se quedan en la luna. Pero yo creo que la diferencia también estriba, y esto por favor aplíquese a todo, ministerial, medicina, profesional. Yo creo que la diferencia estriba en el amor. También. ¿Por qué? Porque uno puede usar la IA para informarse, para tener más información, poder ver más perspectivas y toda la cosa. Pero la diferencia entre una máquina y un ser humano es el interés que yo puedo ponerle a otra persona. Por ejemplo, un médico usa la IA, está bien que la use, pero lo importante es que ese médico realmente le interese cuidar a su paciente y hacerle bien. Pero fíjate que tú estás... Entonces así le va a prestar atención. Sí, pero a eso yo le llamaría vocación. Exacto. Amor, vocación, entrega, perfecto. Lo que pasa es que la IA, por ser artificial, por ser una inteligencia artificial, va a ir generando cada día más personas sin esa vocación, sin ese compromiso, sin ese amor, y sobre todo, si tú te das cuenta, lo que se está generando hoy cada día a partir de la pandemia, esto lo hemos dicho en varios programas, que la pandemia cuando se inició, la palabra clave o el concepto clave fue distanciamiento social. Claro. Sí, eso provocó como un individualismo, ¿no? Y desde ahí para acá. Y desde ahí también la inteligencia artificial ha sumado incontablemente a ese punto. Ya no necesitas a nadie, todo lo tenés con la IA. Hay gente que no necesita amigos, platica con la IA, habla con la IA. Wow. No, que ya no necesitan ni profesionales. Sí, o sea, tampoco. hablando de psicólogos, ya no necesita ni pastor, ¿verdad? Sino que a la IA le pregunta, le consulta y habla y se desahoga y le guarda los secretos y todo. Pues sí, todo, o sea, es que es un tema que es asusta. mentira. No es mentira, pero no se dan cuenta que eso lo que está fortaleciendo es el concepto de distanciamiento social, porque aquí vamos otra vez con lo conspirativo, ¿verdad? A los que están o a lo que está detrás del telón, ¿qué es lo que le conviene? Le conviene una población con
que sea individualista. ¿Por qué? Porque si cada quien pelea por lo suyo y está encerrado en su propio mundo, nadie va a tener capacidad de unirse para enfrentar cosas. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Tener a la población como sumergida en un mundo como si solo ellos existieran. Claro. Es que creo que también se está buscando llevar a la gente a un tipo de conducta, que es lo que el apóstol Pablo dijo, el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Ajá. Y ahí Buen habla, punto. lo tengo aquí. Buen punto. En los, a ver, quiero leer una versión más actual, tal vez yo la tengo aquí. Por ejemplo, esta dice, la gente estará llena de egoísmo. Ahí Así, está. de arranque lo dice. Punto. Eso está en 2 de Timoteo 3. Dice, la gente estará llena de egoísmo, de avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles. Mira lo que estamos Ahí diciendo, está. ¿no? Ajá. Calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos, más amigos del placer que de Dios. Eso es hedonismo. Y aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Ahí está. Ok. Ahí está. Ahora, una consulta. Fríos, Quiero calculadores. agarrar Deshumanizados. ese verso para hacer esta pregunta. Si vemos el panorama y entendemos los últimos tiempos y comprendemos que se ha estado construyendo un escenario para que una entidad aparezca, hablando quizás ya como anticristo directamente, ¿será la Dígalo. inteligencia artificial la última piedra de ese escenario? Ahí tocaste, creo yo, el meollo de todo O sea, el asunto. porque hemos venido música, cine, política, Bueno. hemos ido construyendo, hemos visto, mejor dicho, cómo se ha ido construyendo. Sumémosle, Puede ser a esto que estás hablando, sumémosle lo más reciente, digamos lo más reciente en este panorama. ¿Qué es lo más reciente? La famosa desclasificación de archivos que tienen que ver con fenómenos ovnis. Claro. Eso ha generado, ¿verdad?, en el ámbito de redes sociales y en todos los ámbitos, como una expectativa de que pronto va a haber un contacto extraterrestre, que pronto se va a manifestar y va a salir a luz, ¿verdad?, estas entidades extraterrestres que en teoría vienen para ayudarnos como raza humana a superar los problemas que tenemos, a evitar un colapso mundial de guerra y todo eso. Que de hecho, y lo meto ahí, dice una teoría que no es que van a venir, Que ya están que aquí, van a volver. o que van a volver. Porque hubieron generaciones muy atrás, por ejemplo, pirámides, Sí. mayas y todos Sí. ellos que ya tuvieron ese contacto para poder dar ese salto que necesitaban para poder avanzar a lo que Ajá. ahora somos. Entonces ahora, supuestamente, Vuelven. por el rumor de la Tercera Guerra Mundial que se puede generar entre Estados Unidos, Irán, Rusia, China, Corea del Norte, todo esto, entonces vuelve el rumor. Entonces, para mí, la IA es como, digámoslo, el nexo entre todas estas teorías conspirativas. Por eso O sea, lo digo, esa piedra que faltaba como para que para todo mí lo sí. demás claro, funcione. claro. Sí, pegue. Claro, es que va a pegar. Ahora, ¿por qué va a pegar? Porque la IA se está convirtiendo como en la voz que maneja la humanidad. Ahí me das pie para lo que yo vengo reflexionando hace años, desde que solamente eran como rumores de que iba a empezar la inteligencia artificial. Yo recuerdo en la palabra de Dios hay un texto que habla acerca de la imagen de la bestia, Ajá. que es la que nosotros conocemos. La bestia es el anticristo, una de las bestias es el anticristo. La imagen de la bestia creo que va a estar impulsada porque dice que se le dio espíritu Ajá, y se le dio a esa exacto. imagen. Y yo creo que también tiene que ver con esa Y inteligencia. se le dio poder, a otras se le dio poder. Exacto. Entonces yo creo que así como, me imagino yo, no lo tomé como una cuestión tajante porque Claro, la revelación de los últimos tiempos es progresiva. Sí. Entonces no quisiera ser tajante, ¿verdad? Solamente es un análisis que De- no es una pecado lucecita pensar, ahí. ¿verdad? No, Exacto. claro que no. Entonces yo pienso que así como no sé si era una película, una serie de la jueza por inteligencia artificial, Es una película. una película, algo así va a ser, que la inteligencia artificial va a crear como una imagen de Bueno, la de bestia. hecho lo hemos Y visto. como va a tener todo. No, todo. y lo hemos visto, por ejemplo, pero no pongámonos así, seculares. Lo Sí, hemos Yo visto, Robot lo por tiene. Yo Robot, lo hemos visto también
¿cómo se llama esta película? Famosa de Super Avengers. Ah. Cuando También. crearon a Ultron y todo, Exacto. una inteligencia artificial que iba a proteger la Tierra, pero Increíble. realmente dijo, yo no los puedo proteger a ustedes porque realmente ustedes son el problema, entonces Claro. eliminemos toda la humanidad. No, y ese es un punto bien tremendo. Y ¿Qué va a pasar cuando la inteligencia artificial el llegue? famoso Thanos Claro. Ajá. es justamente el peligro. Van a decir en algún momento que Jesucristo, Claro. nuestro Señor, es como el Thanos que viene. ¿Saben por qué? Porque dice la Biblia que se unirán las naciones, se unirán Claro. contra el Cordero. Pero ¿por qué razón se van a unir? Imagínate. Lo van a pintar como un peligro. Claro, pero para pintarlo como un peligro, tienen que generar ese peligro. Ujú. Claro. Entonces, ¿cuál es el peligro ahorita que se está generando? El fenómeno ovni. O sea, lo que están ahorita desclasificando, diciendo, señores, existen los ovnis. Claro. Ya era una voz que Hollywood te lo decía, que... Normalizado de Pero alguna ahora otra te lo manera. están normalizando, pero te lo están normalizando por cápsulas Es que eso se llama la ventana de Overton, que te van acostumbrando. Entonces, te dicen, primado negativo. mira, existe. Entonces la gente, sí, naves, esto, sí. Y van a ir paulatinamente revelando cosas hasta llegar al punto de que existen esas criaturas. Luego, el segundo tema va a ser, señores, ¿a qué vienen estas personas? ¿A qué vienen estos extraterrestres? No, vienen a colonizarnos y vienen a esto y lo otro. Entonces, Que definitivamente es cierto, porque el Señor viene a su reino milenial. claro. Entonces, pero Lo que está en peligro es el nuevo orden mundial del anticristo. Pero lo que van a plantear es que cuando el Señor aparezca, lo que van a plantear o lo que van a tratar de plantear es que el Señor es eso, fenómeno ovni. Es decir, lo que están haciendo es creándole a la gente la conciencia de que existe. Y ¿verdad? cuando lo vean, Y van a cuando decir, lo vean- eso es. Que es que el otro tema es que el Señor no viene solo. Exacto. Viene con los que fuimos arrebatados. Ajá, entonces imagínate Y esa lo invasión, ¿verdad? peor, bueno, lo peor no vea, sumándole, porque ahí ya nos fuimos y lo que pasa en medio le va a dar más fuerza cuando seamos levantados. Claro. Y cuando la gente dice, ¿y Los qué muertos pasó en Cristo que Los resuciten. extraterrestres se lo Todos llevan. se lo Ahí llevaron. vienen los que se llevaron aquellos. Fueron Ese va a ser. abducidos. Exacto. Entonces, ahí Vamos a ver vienen los que se casa. llevaron y vienen a traernos a nosotros. Entonces, ahí va a ser. Por eso te digo, Es mira, que, miren, nada es sin propósito. Claro. Es que la vida, el mundo dentro de no mucho tiempo, pienso yo, las películas de Marvel van a ser, en Argentina decimos, van a ser un poroto. ¿Sí? Claro. O son. Son. O sea, todo eso que nosotros hoy día le dicen teorías conspirativas no es más que embarrar la cancha porque la Biblia ya habla de esto. Claro. Y lo que hace el enemigo es lanzar muchas versiones de la verdad Siempre lo ha hecho. para que la gente se confunda. Siempre Desde lo el ha huerto, hecho. desde el Por huerto. ejemplo, siempre lo ha hecho. Mira, porque tú te das cuenta de que a lo largo de la historia, siempre antes de que acontezca algo profetizado por Dios, han habido como imitaciones del enemigo en el camino, como prototipos del lado negativo, ¿verdad? Y siempre lo mandan antes, ¿verdad? Siempre lo mandan antes. Entonces, por ejemplo, tú te das cuenta que por eso existen en muchas mitologías, ¿verdad?, los semidioses. Sí. Claro. Esos semidioses, ¿verdad?, eran como, digamos, el prototipo de Cristo. Sí, una falsificación. Una falsificación de Cristo. Porque un semidios es el hijo de un Dios con un humano. Que era como aquí, como que estamos nosotros, y por eso Hércules. Entonces, cada uno, Sansón, Hércules. ¿verdad? Es decir, siempre tuvo como un paralelismo. Aquiles, todo eso. Aquiles, toda esa gente. Entonces, te das cuenta de que Semíramis, la diosa que aparece con el niño en el brazo. O sea, increíble cómo el enemigo lo ha venido haciendo así. Entonces, ahora, lo que la gente debe de entender, y ojo con esto, que lo que están presentando como fenómenos ovnis y como vida extraterrestre, nosotros tenemos que entender claramente que la Biblia le llama demonios y ángeles caídos. O sea, no es que estén hablando de gente que viene de otros planetas, que tienen vida en otros. No, es un mundo espiritual que existe, sí, pero Sí. son demonios y ángeles caídos. Aquí tú me corregirás si estoy en lo correcto o no. Porque la gente, cuando hablamos de demonios y ángeles caídos, la gente piensa que solo son espíritus que no se ven. No, Tenemos que recordar que los ángeles caídos toman forma. pueden tomar la forma que quieran.
pueden manifestarse de la manera que quieran. Entonces, de hecho, la Biblia dice misma, del lado de la luz, de la verdad, dice, algunos de ustedes hospedaron ángeles sin saberlo. Sin saber. ¿Por qué? Bueno, la Biblia dice que Abraham Sin recibió. saberlo, sí. ¿verdad? ¿Te acuerdas? Los 3 hombres. Sí, entonces tú te das cuenta de que ellos pueden manifestarse de manera, lo pueden hacer con su forma original, ¿verdad? O pueden aparentar o presentarse de una manera de no ser reconocido. Ahora, imaginémonos del lado de las tinieblas, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, también debemos de entender que la razón de ser de esto es confundir a la humanidad. O sea, hacerla creer, confundirla con el tema de que ellos son extraterrestres en el sentido que vienen, porque hay un montón de teorías, ¿verdad? Que vienen de no sé dónde, cabal lo que decimos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el propósito? La adoración, ¿verdad? Buscan la adoración, buscan ser considerados dioses. Sí. Y de hecho... Y bueno, llevarse la mayor cantidad de almas posibles. Claro, de hecho te voy a decir una cosa. De hecho, una de las cosas que más daño le ha hecho a la humanidad como tal es el hecho de presentar a Dios, a nuestro Dios, como un extraterrestre. Uh-huh. Vienen y dicen, no, es que a lo que ustedes le llaman Dios, en realidad fue un extraterrestre que apareció. Señores, por el amor de Dios, un extraterrestre no puede hacer todo lo que nuestro Dios hace. Sí. Es decir, tenemos que entender, vea, que hay una tesis, o mejor dicho, una antítesis de las tinieblas que quiere derribar todo lo que es de Dios, vea. Y además de eso, desde hace muchos años, todas las digamos, los poderes se unieron para crear lo que hoy estamos viendo. Porque, por ejemplo, Hollywood, ¿desde cuándo viene con esto? Yo me acuerdo, no sé si a ustedes les va a sonar conocido, yo creo que sí, a la gran mayoría, pero películas cuando las máquinas se unían para pelear contra los hombres, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Terminator. Claro que sí. ¿Qué pasaría si la IA, que maneja hoy cualquier cantidad de máquinas, se volviera en contra del hombre? Ahorita lo podemos ver nosotros como algo... ¿Cómo ellos lo veían? No puede pasar ficticio, porque la IA, improbable. El hombre la controla. ¿Quién dice que el hombre controla la IA? Es que las mismas películas, todo esto nos ha venido anunciando lo que de alguna otra manera vemos ahora. O sea, todas las películas empiezan creyendo que el humano controla hasta que llega un punto donde están autosuficientes. Es que si ya es una inteligencia... Es que el humano no controla nada al final de cuentas. Y te diré algo. Es que es el concepto con el cual quiero que vayamos cerrando. La inteligencia se va a almacenar en la inteligencia artificial. O sea, el ser humano se le va a ser quitada toda capacidad de inteligencia. Exactamente. Y vamos a llegar a esos puntos donde el apóstol le tuvo que hablar a los Gálatas estúpidos. Uh-huh. O sea, en el sentido de... Que no tienen discernimiento. O sea, no tienen una manera de pensar. Sí. ¿Cómo va? Por ejemplo, qué tremendo es ahora encontrarse con gente, y como lo hemos dicho en otros podcasts, que ese factor, vea, de ¿cómo lo decimos? Ese factor de sentido común. Ya no existe. Ya no existe. El sentido común es el menos común de los sentidos. Sí, ya no existe. Bueno, hay gente que, vámonos de menos a más, o sea, hablemos de algo figuro para entender todo lo demás. Hay gente que ya no puede ni sumar. No, sí, ni resolver un problema. No. Tiene que, o sea, hay gente que vos cada día te das cuenta de que... Bueno, hay gente que no puede llegar de un lugar a otro sin Waze. Imagínate eso. Eso está, pero... tremendo, porque ya la generación de ahora ya no sabe dónde queda Sonsonate, ya necesita Waze para llegar. Imagínate que le quitas esa herramienta a alguien. No se pierde, no llega a ningún lado. Una cosa es que vos la ocupes para pues, o sea, pero que no te suplante tu... Pero es que hay gente que dice, no, es que yo lo ocupo para evitar el tráfico. Mentiras, no mantengámonos, como se dice la palabra de Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mantengamos la dignidad humana y sigamos pensando, por favor. Pues sí. Mira, tenemos que ser pensantes, tenemos que ser personas que saben para qué les dieron la cabeza. Y aquí el pueblo de Dios cristiano es el que más tiene que darle gloria a Dios, siendo gente que piensa. Tenemos la mente de Cristo, dice la palabra. Vi una entrevista hace poco
que le preguntaba, era un video que le preguntaba a un millonario. Me gustó porque le dijo, dame un minuto porque estoy haciendo un blog para jóvenes que quieren ser millonarios. Ujú. Entonces le dijo, ningún joven que quiera ser millonario va a estar viendo este video. Porque los jóvenes que quieren ser millonarios leen, piensan, Sí. no están... Emprenden. Entonces no tengo tiempo para ti, le dijo. Entonces, qué tremendo es entender esto. Porque entre más dependemos de la inteligencia artificial, menos vamos a avanzar como seres humanos. Y más torpes nos vamos a volver. Claro. Y eso, pero bueno, quizás, no sé si será para este episodio, pero creo que esto nos va a ir llevando como en un embudo Claro. a la famosa marca de la bestia. Sí. Claro. Que ya nadie va a poder comprar ni vender si no tiene eso. Bueno, en alguna medida yo lo Ya dije es. y no es que al 100% fuera eso, pero fue un ensayo. La famosa aquella cosa, la inyección aquella. Ajá. ¿Por Sí. qué? Porque imagínate que yo no quería usarla. El pinchazo. De aquel. verdad no quería. Pero yo no quería. podías ir al súper, no Pero podías tenía salir del que país, viajar. no podías nada sin presentar esa ¿Y cartilla. saben qué? A nosotros nos tocó vivir de que incluso familia no te quería recibir. Ajá. Si no te ponías eso. Ujú. Y a mí me dijeron, Mande la foto. sos un insensato, sos esto, me dijeron varias cosas a mí por no estar de acuerdo, pero ¿saben cuál fue la cosa que yo dije? No tiene sentido. Si todos los volados esos, ¿verdad? Eso, volado entiendas en salvadoreño como Asunto, cosa. ¿verdad? El coso ese, ninguna se creó en menos de 10 años casi. Sí. Y de repente en meses ya tenían Sí, esto, sí. había efectos Fuimos adversos. nosotros los ratoncitos de... Ajá, exacto, de laboratorio. Y yo digo, pero hermano, usen la cabeza, piensen, le digo Ya yo. no sirve. No, sos un insensato. Mira, sos dos aquí". cosas y ahora me- con ya el no diario sirve, de güey. lunes, no fui tan tonto. Sí, sí. Dos cosas me di cuenta yo claras en ese momento. ¿Esos En son ese- como ensayos? Son ensayos. Un ensayo... Que con esto también quiero decir algo. Para la gente que fue obligada, no quiero que se sienta mal. cargada. Claro. No, por ejemplo, Por favor, yo sí. por ejemplo, Ay, me pusieron tenía que viajar Obligados. y para viajar mínimo tenía que ponerme 2 dosis Claro. y presentar la cuestión y todo. Entonces estaba Bueno, salimos a Guatemala, ¿te acordás? Y nos Sí. pidieron la cartilla, Todos ¿eh? nos lo pidieron. Y yo que tenía que cumplir un compromiso ministerial en Estados Unidos, imposible hacerlo sin eso. Bueno, ahí es distinto. Pero pues. ahí me di cuenta yo de dos cosas que yo me preguntaba y decía, no, hombre, cuando la Biblia dice, vea eso de la marca y cuando dice muchas cosas, yo decía, imposible, ¿cómo va a ser? ¿Cómo van a obligar a la gente? No, decía yo, eso tiene que tener otro significado. Pero cuando vi estas dos cosas, número uno, qué tremendo es imponer una cuarentena mundial y que el ser humano no pueda hacer nada al respecto. Increíble. O sea, ¿cómo es posible que se genere una voz? Fíjate, Es una que voz. ahí Porque nos en ese enseñaron. momento, ¿cuál fue el ensayo? Fíjate, el ensayo fue que los gobernantes le dieron el poder, así dice la Biblia, que los gobernantes le van a dar el poder a la bestia. Va. Ujú. En este caso, los gobernantes le dieron el poder a una entidad, Que esa era la... la que dirigía todo esto en la cosa de salud. ¿verdad? Sí, sí, Tiene sí. 3 letras, ya saben cuál es. Sí. ¿verdad? Entonces, ¡pum!, le dieron la autoridad para que decidiera. Entonces, ahí se dictaba cuarentena, vacunas, ya lo dije, pero ni modo. Y así, vea. Y la gente lo cumplió. Y lo que tú decís, cuando estábamos en cuarentena, bueno, nosotros lo vivimos aquí. Al que salía lo metían preso. Sí. O lo metían en un hacinamiento. Y Yo en Argentina tuve la cuarentena más larga del mundo. imagínate. Más de un año. Imagínate qué locura. Pero mi pregunta es, Mientras el presidente de hacía fiesta. fiestas y todas las cosas. Ahora a eso me refiero. Pero el pueblo sin capacidad, De nada. ¿por qué? Porque ahí entendí una cosa. El hombre se sintió, entre comillas, que lo estaban cuidando. Imagínate qué impresionante. Y no esa otra entidad se levantará con falsa paz, pues. Es que sí, bueno, Entonces, deberíamos de imagínate, hacer otro ya. Mira, esa entidad que se va a Es levantar que y va a decir, no me tiren "Hagan la esto", lengua que quiero hablar. Y lo otro es que te obligaron a ponerte esa cuestión, Sí. aunque tú no querías. Entonces, un montón de cosas. Hagamos un Y no capítulo solamente 2. nos obligó, y lo voy a decir de esta manera para ir cerrando, ya cerrar, sí, aquí cerramos. No solamente nos obligaron los poderes, la élite, lo que sea,
sino que aquellos mismos que no quisieron, pues poner en tu caso, pero tenían alrededor, o sea, de cada 10, 9 querían, pero uno no. Sí. Esos 9 martillaron y te obligaron. Bueno, te maltrataban si no usabas mascarilla, te maltrataban si no te acercaba, usabas alcohol gel, a los te médicos y maltrataban enfermeros. Uno ya no podía respirar y oler polvo o algo y estornudar porque... Olvídate. No, te linchaban Entonces ahí. crearon un ambiente y fue un ensayo Psicosis. para que te dieras cuenta cómo el ser humano reacciona en esos momentos. Entonces, ¿hacia dónde nos están dirigiendo? Hacia Claro, ahí. y si ese ensayo resultó con gente que más o menos era pensante, ya te imaginarás después, Ahora, cuando ya no haya ni siquiera una capacidad analítica. Ya probaron cómo la humanidad reacciona y después de eso siguieron trabajando y ahora tienen todo el escenario. Hagamos el segundo. Segundo Sí, capítulo. lo vamos a hacer. Bueno, quiero cerrar diciendo esto. Si usted utiliza la inteligencia artificial en un trabajo, porque ahora es necesario ponerse a la vanguardia con estos temas para editar videos, para construcción, para todo lo demás, siga usándolo, aprenda, sea experto en esto, Capacítese. pero no deje Que que eso sustituya lo que usted tiene, lo que Dios ha puesto, la creatividad, lo que Dios ha puesto como La la intuición. iniciativa, la intuición. Si es músico, utilice la inteligencia Pero artificial, que pero no sustituya la sustituya inspiración de Dios. ni todo lo que nosotros como esencia de ser humano tenemos. Así es. que no es pecado usar la inteligencia artificial, queremos dejarlo Tenga claro. límites. Ya, Sello. solamente tenga cuidado con ello. Así que llegamos hasta acá y nos vemos el próximo sábado. Dios me lo Bendiciones. bendiga. Bendiciones. A ti que has estado viendo toda esta conversación, este podcast, seguramente te interesan todos estos temas, saber de todo lo que se está moviendo en redes sociales, lo que está en tendencia, y estás buscando una voz, te estás queriendo informar, te interesa todo lo que tiene que ver con lo que hoy día le llaman teorías conspirativas, y estás buscando la verdad. Quiero decirte que la verdad no es un concepto, no es información. La verdad es una persona, es la persona de Jesús, que además se encarnó, es Dios mismo que se encarnó y vivió entre nosotros, compartió nuestra naturaleza, nos entiende a la perfección y derramó su sangre en una cruz para que pudiéramos tener paz con Dios y darnos salvación. Así que estoy muy contento que hayas podido ver este video, que hayas podido escuchar toda esta conversación y que hayas encontrado, espero yo así, una voz autorizada, una voz que te diera paz en tu corazón para seguir investigando. Suscríbete a este canal que yo sé que te va a ser de mucha ayuda para seguir en tu camino de encontrar la verdad. Pero un día te vas a topar con que la verdad es Cristo Jesús, a quien hoy yo te quiero invitar a que le abras tu corazón y que le recibas en tu alma, en tu corazón y le digas al Señor Jesús que te salve, que te perdone, que te limpie, pero que además te muestre la verdad que es Él mismo. Así que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima charla.